Buenas tardes, doctor Mestre. Es para nosotras un gusto tenerlo aquí en Pertuti. Queremos darle las gracias por aceptar esta invitación y esperar que sean muchas más las que siguen. Nos gustaría en esta primera parte de la entrevista, como ya le habíamos contado, estamos planeando algo diferente. Esta no va a ser una entrevista como todas las que hemos hecho antes, sino que vamos a mostrarle los videos de algunas personas que nos cuentan su opinión respecto del caso de Ángela del Pilar Ferro, que como pues ya todos aquí los que nos están viendo sabrán, fue la mujer que fue agredida por Miguel Parra, su expareja, con un hacha. La idea es que usted pues nos cuente qué opina de las opiniones de estas personas. Son 4 personas que no tienen nada que ver con el derecho ni con el mundo jurídico y una que actualmente está estudiando Derecho en la Universidad Javeriana. Entonces, pues bienvenido y voy a proceder a compartir pantalla para mostrarle el video. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación y entonces veremos el video y haremos los comentarios. Perfecto. Claro que sí, doctor. Bueno, pues desde mi punto de vista, más allá de creer o no creer en el testimonio de ella, que no veo por qué habría de decir mentiras, es claro que quería terminar la relación por el motivo que fuera, lo quería terminar. Se aburrió, conoció a otra persona, el tipo era loco, lo que sea, pues quería terminar y ya. Nada justifica que su pareja la haya agredido de esta manera, que la haya intentado matar delante de su hijo metiéndole 7 hachazos en la cabeza. Si este señor hizo eso con la persona que ama, pues yo no me quiero imaginar qué hará con una persona que no quiere ni un poquito. Es un psicópata y es un peligro social y yo lo privaría de la libertad, lo mandaría para la cárcel y lo dejaría ya un buen rato. Con respecto al caso de la señorita Ángela, me parece un caso obviamente fuertísimo, porque si bien ella habla de que ya había escenas de celos en la relación y pues esto llevó al tipo a hacer lo que hizo, yo creo, porque sé que hay hombres así, lo he visto, y la verdad no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que con un tipo así, la verdad, sí deberían poner todo el peso de la ley y encargarse de que esas personas nunca más salgan y estén libres, para que ninguna otra mujer corra peligro, porque nada justifica la agresión, ni por celos ni por nada, ¿sí? Si no está de acuerdo con ella o si ella le puso cachos o algo, pues váyase, déjela, pero no la golpee, mucho menos diría matarla. Esa gente debería podrirse en la cárcel. Hola, soy Miranda. Bueno, yo digo que las declaraciones de Ángela del Pilar Ferro Gaitán son verdaderas. ¿Por qué? Porque presuntamente había recibido amenazas y agresiones por parte de su expareja Miguel. Lo puede confirmar tanto sus amigos como familiares, ya que también han recibido amenazas por parte de esta persona. En el momento en el que fue agredida brutalmente por su expareja, su hijo fue quien llamó a las autoridades para pedir ayuda, ya que su madre estaba en un estado crítico. Miguel alcanza a escapar, una semana después es encontrado y se le otorgan los cargos de intento de feminicidio agravado y maltrato intrafamiliar. Bueno, en lo personal creo que esto no fue un intento de feminicidio, sino un intento de homicidio, ya que no se le agredió por el hecho de ser mujer, sino porque tenía un ataque de celos. Digo también que debería tener un cargo por haber huido y cambiar su identidad, cosa que es ilegal, aunque pues la persona no aceptó los cargos. Las declaraciones que Ángela da creo que son verídicas, porque nadie en el estado que ella se encuentra puede decir mentiras. 1. 2. El delito que cometió el esposo contra ella es un delito aberrante, un delito que nos da vergüenza a nosotros como colombianos presentarlo ante el mundo. Eso no se debe volver a repetir en nuestro país. Nosotros debemos propender por educar a nuestros hijos y enseñarles el respeto por el ser humano. El camino a seguir con la expareja de la señora agredida, 1, hay que sancionarlo ejemplarmente, y 2, no se le puede admitir que diga que no sabía qué era lo que hacía, que no estaba en sus cabales, y mucho menos que fue en un momento de angustia, que él lo hizo en un momento sin premeditación. Esto lo hizo con premeditación y alevosía, puesto que cambió su aspecto para que nadie lo detectara. Respecto a las declaraciones hechas por la víctima, considero que estas son ciertas, por cuanto dentro de los hechos que ella narra se puede evidenciar que esta agresión no fue un hecho aislado, sino que por el contrario ya existían antecedentes de violencia dentro de la pareja, los cuales también son muy comunes dentro de los casos de feminicidio que diariamente vemos en nuestro país, en donde en un primer momento se evidencian estos eventos de violencia que pueden ser indicios o señales de que se trata de una
una relación violenta y que se debe pedir ayuda y posteriormente se presenta el homicidio. Respecto al victimario, considero que si bien debe gozar de todas las garantías procesales que nuestra ley le ofrece, no debe dejarse a un lado que su agresión fue dirigida hacia un individuo que hace parte de una comunidad muy vulnerable, como lo son las mujeres en un país en donde prima el machismo y la violencia. La corta recopilación que hicimos, tratamos de abarcar, como usted vio, varios, digamos, sectores distintos, y ahora nos gustaría escuchar su opinión sobre, valga la redundancia, la opinión de todas las personas que nos ayudaron. Bueno, pues en términos generales, muy valioso trabajo de periodístico, las felicito. Yo lo que veo ahí es que se recoge, por una parte, algo desde el punto de vista más allá de lo jurídico, es que obviamente todas las personas encontramos repudiable este tipo de conductas, ¿sí? O sea, nadie, digamos, que no sea un sociópata puede entender que es algo normal, natural o no reprochable, pues lo que ocurrió. De manera que pues todos en eso estamos de acuerdo. El reto ahí es comenzar a hacer los análisis desde la perspectiva jurídica, que además me llamó la atención Miranda, la espero en la carrera de Derecho y en las clases de Derecho Penal. Será un reto ser su profesor porque pues obviamente conoce muy bien el Código Penal además. Pero digamos, ese es un poco diferente ya la visión cuando se aborda desde el punto de vista jurídico, pues porque hay que hacer obviamente todos los juicios de adecuación típica, los juicios de antipublicidad, de culpabilidad y digamos la aproximación es diferente. Sin que por eso, pues obviamente dejemos de ser personas y de sentir repudio y rechazo por ese tipo de conductas. Entonces, pues digamos, en términos generales, ahí encontré varias cuestiones que podrían ser útiles respecto de diferentes temas de derecho penal. Por ejemplo, uno de los temas interesantes que de alguna manera todos mencionaron es el tema de los fines de la pena, ¿sí? Fíjense que cada uno decía cosas diferentes en relación con la razón por la cual debía ser sancionada esta persona. Fíjense que, por ejemplo, encontramos temas de prevención general, ¿sí? Se decía, no, para que las mujeres no estén en peligro, entonces esta persona debe ser, digamos, sacada de la sociedad, un tema de prevención general negativa. Obviamente un tema retributivo fuerte, sobre todo en estos delitos violentos, se observan esas teorías absolutas de justicia, que lo único que hay que hacer es, pues, sancionar a esta persona. También se hablaba de que fuera ejemplar la sanción, de nuevo un tema de prevención general, obviamente no con mucha técnica, pero positiva podría ser. Fíjense cómo todos estos temas van surgiendo y se genera la discusión. El derecho penal es una cuestión de discusión social permanente. Entonces, es una cuestión que ni los abogados, ni los filósofos, ni nadie ha podido resolver. Nuestra ley tiene unas supuestas funciones o finalidades de la pena, pero es un tema que siempre sale y siempre surge cuando estamos hablando de derecho penal. Otro tema interesante que salió fue un poquito el tema de culpabilidad, porque, por ejemplo, no recuerdo, tal vez fue el primero, creo que se llama Juan Carlos, el publicista, mencionaba que esta persona pues es un sociópata, un psicópata, y entonces fíjense ahí la importancia, no lo hemos visto en clase, Isabela, pero mañana empezamos, ¿sí? El tema de culpabilidad, pues precisamente parte de la base que la persona comprende la ilicitud de sus actos, ¿cierto? Y en virtud de eso se puede realizar un juicio de reproche, porque se trata de una persona que no comprende que sus actos son contrarios al ordenamiento jurídico, pues a los consensos sociales, pues entonces no tendría ninguna función la pena, sino que lo único que querríamos hacer sería una medida de seguridad, ¿cierto? Para inimputables, para personas que no son capaces de entender que sus conductas son contrarias a derecho, y entonces lo que hay que hacer con ellos es algo diferente a lo que es la sanción penal propiamente dicha, digamos la pena, en este caso la prisión. Entonces, fíjense cómo todos los temas que vemos en clase hay que analizarlos. Por ejemplo, el análisis de tipicidad que hizo Miranda, ¿no? Que nos decía que eso no es feminicidio porque, pues, en su opinión, ese no era una agresión que había sufrido la víctima por su condición de ser mujer. Yo coincido con esa apreciación, pero no con el juicio de tipicidad, porque, digamos, esa es una de las opciones que establece el tipo penal para que sea feminicidio, por su condición de ser mujer o por otra cosa, o en que se cumplan las siguientes condiciones, y obviamente ahí están en el artículo respectivo del Código Penal una serie de condiciones que nos darían a entender que sí se trata de un caso de posible feminicidio.
obviamente sobre este tipo penal hay mucho que decir desde el punto de vista político-criminal, quienes dicen que eso no debería existir, que ya estaba tipificado, bueno, en fin, hay muchas discusiones. Lo cierto es que hoy en día hace parte de nuestro ordenamiento jurídico y en ese orden de ideas el juicio de tipicidad se podría hacer allí. Otro tema interesante, el de tentativa, por ejemplo, porque pues sin duda la víctima sufrió unas lesiones graves en el cráneo, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Lesiones personales o es tentativa de homicidio? Y entonces el tema del dolo, cuál era la intención, si eventualmente temas de dolo eventual, todos esos temas que hacen parte del análisis jurídico que estudiamos en Derecho Penal General, en Derecho Penal Especial, atraviesan la visión que debemos tener los abogados al analizar este tipo de situaciones y que es diferente a la que una persona del común obviamente opina sobre una situación de trascendencia social, que están totalmente legitimados para opinar, pero que por supuesto el análisis que hacemos los abogados es totalmente diferente. Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios y ahora nos gustaría que usted nos contara qué opina respecto de las declaraciones que ha dado Ángela del Pilar Ferro y a su juicio, qué debería pasar con Miguel Parra. Bueno, pues digamos, yo no sabía, además me llamó la atención ese asunto que como que todos comenzaban diciendo que sí le creían. Bueno, por supuesto, tendremos que esperar a ver como abogados qué ocurre en el juicio, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Si es corroborado por demás elementos de prueba lo que diga. Al parecer, pues digamos, el niño que tiene 12 años, entonces además el tema de valoración de los testimonios de los niños, todos esos temas que ustedes, digamos, estudiarán también en procesal penal, en probatorio penal, también son pertinentes, pero digamos, desde el punto de vista anterior al juicio, pues obviamente la versión de la señora, pues en principio, y digo, sujeto a lo que pasa en el juicio, pues es totalmente creíble, además corroborado por el niño y por los demás familiares y el entorno de la víctima. En consecuencia, pues digamos, estarían dadas las condiciones para que al final del juicio esta persona sea condenada por los delitos que le haya imputado la Fiscalía General de la Nación, sin dejar de ser esto en su estricto sentido un prejuicio, porque lo que el juez va a valorar no es lo que digan las personas o lo que la señora haya dicho hasta ahora, sino las pruebas que se practiquen en el juicio, que serán, digamos, objeto de controversia por la defensa, y que si logra desvirtuar en su veracidad las manifestaciones de los testigos o las pruebas periciales o las diferentes evidencias que presente la Fiscalía, pues digamos, el juez no tendrá ninguna alternativa diferente a absolver, no porque necesariamente sea inocente, sino porque el juicio es el escenario en el que se va a definir esa cuestión y obviamente con base en las pruebas que se practiquen allí y se presumirá la inocencia de la persona. Entonces, pues es un prejuicio sin duda, pero yo considero que ese es un caso en el que seguramente será condenada la persona, aún en el evento en el que quiera hacer un planteamiento de inimputabilidad, porque lo único que podría alegar sería un tema de sociopatía, y entonces tendrá una medida de seguridad paralela, pero no podría ser una inimputabilidad transitoria, que sería eventualmente una estrategia defensiva interesante, porque cuando es transitoria no tiene consecuencia jurídica, no tiene ni medida de seguridad ni pena. Entonces no creo que puedan demostrar ese tipo de circunstancias, pero más allá de eso creo que no hay ninguna otra estrategia defensiva que le pueda funcionar a la persona, más allá, insisto, de desvirtuar las evidencias que lleve la Fiscalía. Perfecto, doctor. Y bueno, ahorita usted estaba mencionando el tema del feminicidio y nosotras queríamos preguntarle, en su opinión, digamos, ¿qué implicaciones tiene que este crimen, que todavía pues no ha habido juicio, pero digamos este crimen sea catalogado dentro de la categoría de feminicidio y no de homicidio? Porque pues como estábamos viendo hay muchas personas que están en desacuerdo, pues entre esas Miranda, y queríamos saber si usted cree que tal vez es por un tema de que el feminicidio en general es castigado de manera más fuerte por la sociedad. No, mira, yo creo que la discusión sobre el feminicidio es una discusión compleja, sin duda, porque, digamos, hace parte de otras discusiones que no son necesariamente jurídicas, sino más bien político-criminales. Y es si es necesario crear esa clase de tipos penales en nuestro país, en el Código Penal. La posibilidad de sancionar a una persona que atente contra la vida de otra por su condición de ser mujer ya era, digamos, un homicidio agravado. El hecho de que se use la sevicia
que se aprovechen circunstancias de indefensión en las que está la víctima. Ya estaban todas ellas previstas en el Código Penal como causales de agravación. Sin embargo, pues también dentro de lo que hemos analizado de las funciones que se están dando al derecho penal últimamente, y la sociedad lo está aceptando así, tiene una especie de función simbólica, ¿sí? De hacer una serie de afirmaciones, digamos, políticas y sociales, a veces casi ideológicas, y entonces pues para reconocer que hay una serie de problemas sociales y que el Estado los tiene puestos en su mira, entonces se crean tipos penales que podrían ser innecesarios, pero que hacen esa afirmación de que para el Estado es importante que se proteja a la mujer. Tal vez lo que decía, creo que Valentina se llamaba nuestra estudiante de Derecho, que el contexto machista y que las mujeres son un grupo vulnerable y todo, lo cual es cierto, lo que no hace que sea necesario el tipo penal de feminicidio, pero digamos así se hizo. Entonces, esa sería la discusión político-criminal, y la discusión ya dogmática del derecho penal de juicio de adecuación típica sería diferente, pues digamos, ese tipo penal tiene una serie de opciones alternativas, una de las cuales es que se mate a la mujer por ser mujer, y otra es que se reúnan otro tipo de circunstancias, entre las cuales está, digamos, ser pareja sentimental de esa persona que ha sido, digamos, entre la víctima y el victimario. En fin, una serie de cuestiones adicionales, pues que para no aburrir a la gente no vamos a poner ahorita a leer tipos penales, ¿cierto? Pero lo que importa es lo que diga la ley, y la ley, aunque en el imaginario de la gente está que únicamente el feminicidio es matar a una mujer por ser mujer, hay muchas otras opciones que están descritas en el Código Penal, y hay que hacer el juicio de adecuación. Insisto, ahí habría, pues para volver a temas de dogmática penal, un concurso aparente que se resuelve por especialidad, porque la conducta se adecua con más precisión a la descripción del feminicidio que a la del homicidio. Sería mi percepción inicial, obviamente preliminar y sin conocer todos los detalles del caso, pero considero que esa sería la solución del caso. Doctor, y hablando un poquito más de este tema de la inimputabilidad, nos gustaría que usted le explicara a la audiencia de Pertuti y a nosotras, en palabras simples y sencillas, en qué consiste esto de la inimputabilidad y efectivamente cómo podría prosperar la defensa de la inimputabilidad en este caso. Digamos, ese es un tema complejo también de la dogmática penal de explicar, pero vamos a tratar de ponerlo sencillo. La consecuencia jurídica que se denomina pena es una consecuencia para conductas que obviamente están descritas en la ley y afectan o ponen en peligro bienes jurídicos, ¿cierto? Lo que sabemos tipicidad y antijuricidad en términos generales, pero que tienen que ser, digamos, realizadas esas conductas por una persona con culpabilidad. Aunque eso es más complejo, podemos decir que la culpabilidad implica que el sujeto, que la persona que incurrió en esa conducta, entiende que su conducta es contraria al derecho, es ilegal, digamos, y que además tiene la capacidad de autodeterminarse, de tomar decisiones libres en relación con esa comprensión y de decir, bueno, yo aquí podría comportarme de forma legal o ilegal, y voluntariamente decido comportarme de forma ilegal. Y únicamente en ese caso, cuando la conducta es cometida con culpabilidad, es decir, que en estas condiciones, que la persona entiende que su conducta es ilegal y que puede tomar esa decisión de optar por la opción legal o ilegal, en ese caso es que se puede imponer la pena. Si llegamos a la conclusión de que la persona incurrió en una conducta, ¿cierto?, contraria a la ley, que vulnera bienes jurídicos, se los pone en peligro, pero esa persona no estaba en condiciones de entender que su conducta era ilegal, o estaba en una situación, bien sea permanente o transitoria, que le impedía decidir libremente optar por la opción legal o ilegal, entonces no se puede imponer una pena, ¿sí? Porque la pena es solamente cuando la conducta se ejecuta con culpabilidad. Pero obviamente el derecho dispone para estos que denominamos inimputables una consecuencia jurídica, que no será la pena, sino que se llama medida de seguridad, que tiene unas funciones diferentes y que la idea es, digamos, más protectora tanto de la persona que incurrió en la conducta como de la comunidad, y tiende a curarlo, a hacerle algún tratamiento, ¿cierto? Pues digamos, pensando en su bienestar y en el de las personas que lo rodean, pero no, digamos, una pena, ¿cierto? Sino se llama medida de seguridad. Pero fíjate que entonces, lo que les estaba diciendo, y que de pronto es lo que genera la pregunta, si la inimputabilidad es transitoria y se demuestra así, es decir, si esa persona únicamente en ese momento, no por una condición permanente, no podía entender la ilicitud o autodeterminarse de acuerdo con ese entendimiento, esa comprensión, pues entonces la medida de seguridad tampoco serviría para nada,
¿cierto? Porque la idea como es tratarlo, curarlo, proteger a la comunidad, pero no, pues yo ya no tengo nada, ya no soy, digamos, un peligro para nadie, entonces tampoco se interpondría como consecuencia la medida de seguridad. Entonces, pues no sé si en todo caso fue técnico, pero más o menos ese sería un resumen de lo que es la inimputabilidad y sus consecuencias. Bueno, doctor, pues muchas gracias por haber participado, por haber aceptado esta invitación. Sabemos que usted pues es un abogado muy ocupado y de verdad le agradecemos muchísimo por haber puesto en palabras más sencillas, digamos, este caso tan relevante ahorita para todos. Estamos muy contentas de haberlo tenido acá y nos vemos mañana en clase. Nos vemos. Muchas gracias de verdad por la invitación. Eso de ser muy ocupado, claro, pero vivo muy ocupado además y felizmente ocupado no solo en mis temas de litigio, sino dictando clase y atendiendo actividades importantes como esta que ustedes están adelantando. Así que para mí no fue ninguna molestia, por el contrario, un placer estar con ustedes. Muchísimas Doctor, gracias por la muchísimas invitación. gracias. Como le dice mi colega Isabela, para nosotros fue un gusto tenerlo aquí en Pertuti y poder escuchar un poco de su análisis dogmático penal sobre un caso tan importante y tan sonado en nuestra sociedad actual. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio de Pertuti. Gracias. Espero la nueva invitación con ansias. Que estén muy bien. Gracias.